Hola a todos y bienvenidos una vez más a El Canal del Misterio. Hoy os traigo una historia que os pondrá los pelos de punta. Una de esas experiencias que desafían toda lógica y que hacen que hasta los más escépticos se pregunten, ¿y si hay algo más allá? Esta es solo la primera parte de un relato escalofriante, basado en hechos reales, así que os recomiendo que os quedéis hasta el final, porque lo que vais a escuchar os dejará sin aliento. En mi familia probablemente seamos las personas más escépticas del mundo, y precisamente por eso lo que ocurrió aquel día es algo que todavía no puedo explicar. Recuerdo que bajé a la cocina y allí estaba mi hermano. Cogí una botella de agua y sin más le pregunté si creía en fantasmas. Él negó con la cabeza, pero me contó una historia sobre algo que, según él, podría parecer paranormal. Fue entonces cuando le miré fijamente y le pregunté: «Oye, ¿alguna vez intentaste asustarme cuando volvía del instituto?» Mi intención era hacerle esa pregunta para luego contarle mi propia historia. De alguna manera, su respuesta me tranquilizó y decidí no sacar más el tema pensando que ya tenía una especie de cierre. Pero entonces continuó diciendo: «Lo único que hice fue dispararte un dardo de la pistola Nerf mientras estabas en el ordenador. Ojalá nunca hubiera dicho eso. Aquello no era lo que me había pasado a mí en primero de la ESO. Sí, recuerdo que me disparó con la pistola Nerf, pero aquello era una tontería comparado con el terror que yo estaba a punto de revivir al contárselo. Así que respiré hondo y empecé a contarle la historia que vais a escuchar a continuación. Ocurrió cuando estaba en el instituto, en primero de la ESO, justo al empezar el curso. Aquel día llegué a casa y fui directamente a mi habitación. Me tumbé en la cama, me puse los auriculares y empecé a ver vídeos en YouTube. Poco después, mi madre me llamó para decirme que mi hermano se iría pronto a casa de un amigo. Mis padres trabajaban hasta tarde, lo que significaba que iba a estar solo en casa durante un buen rato. Yo era un chico muy silencioso cuando no había nadie cerca. Siempre tenía ese miedo irracional de que pudiera haber alguien más en la casa conmigo. Mi lógica infantil era: si no hago mucho ruido, no podrán encontrarme, ¿verdad? ¿Quién me iba a decir que esa paranoia podría quizás ser cierta? En un momento dado, pausé el vídeo que estaba viendo y me dirigí al cuarto de baño. Mi casa tiene una distribución un tanto extraña. Intentaré explicaros cómo eran las partes importantes para la historia. Si estás en mi cuarto de baño, mirando hacia la puerta, al salir puedes girar a la izquierda y, al final de un pasillo muy corto, a la derecha está la habitación de mi hermano. Si en cambio giras a la derecha, llegas a las escaleras que bajan. Hay un descansillo a mitad de camino y desde ahí tienes que seguir bajando en la misma dirección para llegar a la planta de abajo. La escalera desemboca en la entrada principal de la casa. Y un detalle importante, teníamos una alarma activada. Si se abría cualquier puerta o ventana, una centralita anunciaba inmediatamente qué puerta se había usado. Estaba en el baño, a punto de tirar de la cadena, cuando escuché un golpe seco y fuerte que venía de la habitación de mi hermano. Supuse que ya se estaba preparando para irse a casa de su amigo, así que no le di importancia, tiré de la cadena y me levanté para lavarme las manos. Pero no hubo más ruidos. La casa se quedó en un silencio absoluto, un silencio tenso. De repente, tuve la horrible sensación de que alguien me estaba escuchando. Cerré el grifo, caminé de puntillas hasta la puerta del baño y eché el cerrojo. Algo no iba bien. Empecé a sentir un nudo de miedo en el estómago. Intenté convencerme a mí mismo de que solo era paranoia, pero no podía quitarme de encima esa extraña sensación en las entrañas, así que me quedé quieto esperando otro ruido. No tenía el móvil conmigo, así que no podía escribirle a mi hermano. Teníamos un teléfono fijo en el baño, pero hacía mucho ruido al marcar los números y no quería arriesgarme. Y entonces lo oí, un murmullo. Venía claramente de la habitación de mi hermano, pero esa no era la voz de mi hermano, y tampoco podía ser la de mi padre. Era un murmullo grave, profundo. Me recorrió un escalofrío por toda la espalda. Era una voz, sin duda, porque podía distinguir el siseo de una S o el chasquido de una T, pero era incapaz de entender lo que decía.
De repente, el murmullo cesó y fue reemplazado por un sonido de golpes lentos, pesados, que empezaron a acercarse. Salió de la habitación de mi hermano y avanzó por el pasillo, directo hacia la puerta del baño. Y entonces se detuvo, justo al otro lado de la puerta. Me lancé hacia atrás, lejos de la puerta, acurrucándome junto a la ventana, pensando que si entraba a la fuerza, al menos tendría una vía de escape. No podía luchar contra quienquiera que fuese, era un crío débil de primero de la ESO, esa opción estaba descartada. Me tapé la boca con las manos para ahogar el sonido de mi propia respiración, rezando para que no supiera que yo estaba ahí dentro. Los pasos continuaron. Pude oírlos alejarse hacia las escaleras, y luego silencio. De pronto, un estruendo, un golpe fortísimo, como si algo pesado hubiera caído en el descansillo de la escalera, y un segundo después, otro golpe igual de fuerte abajo del todo. El murmullo se detuvo por completo, y los pasos pesados se dirigieron hacia la puerta principal. Escuché la puerta abrirse y cerrarse, y justo después, la voz de la alarma sonó, anunciando que la puerta principal había sido abierta. No sabía si ya estaba a salvo o no. Con el corazón en un puño, me acerqué a la puerta del baño y apoyé las manos en el pomo, sin dejar de taparme la boca. A mi izquierda, cerca del suelo, hay un conducto para la ropa sucia que baja directamente al cuarto de la lavadora. Para que alguien llegue desde la entrada principal hasta el cuarto de la lavadora, necesitaría, como mínimo, 30 segundos. Pero apenas 10 segundos después de que la puerta principal se cerrara, un golpeteo violento, furioso, comenzó a sonar en la pequeña puerta del conducto. Estaba golpeando desde abajo. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. Sonaba como si alguien hubiera cogido el palo de una escoba y lo estuviera clavando con rabia contra la puertecita. Veía cómo la pequeña puerta del conducto vibraba con cada impacto, rezando para que no se abriera, y de repente se detuvo. Bienvenidos a El Canal del Misterio, el lugar donde exploramos historias de terror reales que te dejarán sin aliento. Hoy compartiremos 2 relatos escalofriantes que te harán cuestionar lo que crees saber sobre lo inexplicable. Asegúrense de quedarse hasta el final, porque cada detalle cuenta y los dejará con una sensación de inquietud que no olvidarán. Prepárense para lo inesperado. Esperé en el baño lo que pareció una eternidad y luego me arrastré silenciosamente a mi habitación para llamar a mis padres. Nadie contestó, así que esperé a que llegaran a casa y agarré la manija de mi puerta para asegurarme de que nadie pudiera entrar, ya que no tenía cerradura. Cuando mis padres llegaron a casa, no me creyeron. Poco después llegó mi hermano y él también dudó de mí. Contarle esto a mi hermano lo dejó boquiabierto. Él siguió contándome que solía escuchar cosas provenientes del ático que se abría en su habitación. Honestamente, nunca olvidaré ese día. Mi hermano y yo no podemos descifrar quién o qué fue aquello, y yo trato de no pensar demasiado en ello. Todavía no sé exactamente qué pasó y quizás nunca lo sepa, pero me gustaría. Mi nombre es Elisa. En ese momento tenía 16 años y vivía con mi madre en un apartamento de mala muerte en el Bronx, Nueva York. Vivir en el Bronx fue definitivamente una experiencia, no una buena. Siempre había personajes sospechosos alrededor. Por lo general, daba miedo caminar sola por la noche. El apartamento era pequeño y los vecinos eran espeluznantes. Y no lo digo como un eufemismo. Nuestro apartamento era el penúltimo en un pasillo del 7º piso, y nuestro vecino, el dueño del último apartamento del pasillo, parecía estar siempre sentado afuera de su puerta, en el alféizar de la ventana. Siempre se aseguraba de mirarme cuando entraba al apartamento, incluso cuando estaba con mi madre. Mi madre me dijo que me mantuviera alejada de ese hombre. Ni siquiera sabíamos su nombre. Era un hombre negro de unos 60 años, con muy poco pelo, pero el que le quedaba era gris. Siempre tenía la misma expresión inexpresiva en su rostro cuando me miraba. Entonces, un día, todo comenzó. Cada vez que lo veía en el pasillo, me saludaba, pero me llamaba por mi nombre. Para hacerlo aún más espeluznante, no estaba segura de cómo había obtenido mi nombre, pero nunca le pregunté.
Una noche, mi madre trabajaba en el turno de noche, así que me quedaría sola en casa toda la noche. Llegué a casa como a las 9 p.m. y el vecino estaba, como de costumbre, sentado en el alféizar de la ventana como si no tuviera nada que hacer en su vida. Mientras abría la puerta, esta vez, en lugar de saludarme, me preguntó si mi madre trabajaba esa noche. Aquí es donde miro hacia atrás y me avergüenzo de mi propia estupidez, porque tontamente asentí con la cabeza. Él no dijo nada después de eso, solo asintió lentamente. Yo tampoco dije nada más, simplemente entré y cerré la puerta. Ya había tenido suficiente de su espeluznante presencia por una noche. Básicamente, después de llegar a casa, me arreglé un poco, tomé un refrigerio, lavé la ropa y me di una ducha. Mientras estaba en la ducha, escuché un ruido extraño y retumbante. Era un ruido bastante preocupante, pero no podía ni siquiera empezar a determinar qué podría haber sido. Salí de la ducha después de escucharlo, porque me preocupaba que alguien pudiera estar en el apartamento. Escuché un ruido similar fuera del baño, parecía venir de mi habitación. Me puse la ropa que tenía en el baño y revisé toda mi habitación. No pude encontrar a ninguna persona, pero mientras buscaba en mi habitación, vi un agujero diminuto en la pared. Me acerqué para tocarlo y mirarlo. Luego me arrodillé para mirar a través de él, y cuando vi lo que había al otro lado, caí hacia atrás por el miedo que me produjo lo que vi. Era el ojo de alguien. Alguien estaba realmente mirando a través de ese agujero desde el otro lado, y me di cuenta de que esa pared separaba nuestro apartamento del apartamento del vecino espeluznante. Entonces tuve una repentina comprensión de lo que debió haber sido ese sonido que escuché en el baño. Corrí de regreso a la ducha y palpé toda la pared hasta que encontré otro agujero, idéntico en tamaño al de mi habitación. El vecino había perforado estos dos agujeros, quizás incluso más, para espiarme. Llamé a mi madre y se lo conté, y mientras hablaba por teléfono con ella, hubo golpes en la puerta del apartamento. Era el vecino, y seguía gritando, «¡Abre la puerta ahora mismo! ¡Yo no hice esos agujeros!». Mi madre se asustó y me dijo que llamara a la policía, y trató de llegar a casa lo antes posible. Una cosa buena del Bronx, el tiempo de respuesta de la policía es rápido, y había policías en la puerta de mi apartamento en menos de 5 minutos. Mi madre llegó a casa media hora después. Mi madre presentó cargos por acoso, invasión de la privacidad y daños criminales. El edificio de apartamentos también desalojó al hombre y reparó los agujeros a expensas del hombre. Nunca olvidaré la vez que mi amigo Hal y yo fuimos de campamento. Hal es un Boy Scout águila y amante de la naturaleza, así que siempre está yendo a estos viajes de campamento. Una vez decidí acompañarlo para ver de qué se trataba. Fue con su entonces novia, Maya. Recibí una invitación de última hora. Compartimos coche y llegamos al destino 3 horas después. A Javier no le gustaba la idea de ir a campings porque, según él, no te dan la experiencia de acampada de verdad cuando estás rodeado de otra gente, así que nos llevó por un camino de tierra aleatorio en alguna carretera perdida que parecía conocer. Condujo por este sendero en medio del bosque durante un par de minutos hasta que pareció estar satisfecho con el lugar. Entonces detuvo el coche. Era un lugar tan anodino que al principio ni me di cuenta de que íbamos a parar allí. Javier descargó el maletero. La mayoría de las cosas que habíamos traído eran tiendas de campaña, sacos de dormir, comida, papel higiénico y un botiquín de primeros auxilios. Javier dijo que normalmente llevaba mucho menos equipaje, pero que estaba haciendo que este viaje fuera más sencillo para Sofía y para mí, significara lo que significara aquello. Una vez que encontramos un buen sitio para montar el campamento, Javier básicamente nos asignó tareas. Montar una tienda de campaña era algo que sabía hacer, así que me dijo que montara las 2 tiendas. Sofía se quedó conmigo y me ayudó un poco con las tiendas mientras también deshacía las maletas. Javier se fue a buscar leña seca. Volvía de vez en cuando con un par de trozos de madera. La noche cayó más rápido de lo que esperábamos. Afortunadamente, para entonces Javier ya había recogido suficiente leña para encender una buena hoguera, y las tiendas estaban montadas.
Nos sentamos junto al fuego, bebiendo y recordando viejos tiempos, la mayoría de los cuales Sofía no había vivido. Imagino que se cansó de oír nuestras historias de borrachos sin sentido, porque se fue a su tienda antes que Javier y yo. Así que Javier y yo nos quedamos despiertos un poco más, ahora hablando más bajo y controlando las risas por respeto a Sofía. Terminé mi última cerveza y por fin empezaba a notar sus efectos. Para entonces, habíamos charlado un poco más cuando Javier me dijo, «Shh», y que escuchara. Yo también lo oí. Se oían pasos a lo lejos, más allá de la zona que iluminaba el fuego. Javier me aseguró que probablemente era un ciervo. Cuando ingenuamente le pregunté, ¿y si es un oso?, me tranquilizó diciendo que un oso no se acercaría tanto a una hoguera o al sonido de la gente. Le pregunté si estaba seguro de eso, pero no me respondió. Los pasos parecían moverse en círculos, volviéndose cada vez un poco más fuertes con cada minuto que pasaba. Cuando los pasos se acercaron lo suficiente, empezamos a oír un ruido perturbador. Era como un chasquido, una especie de gruñido. ¿Es un lobo?, susurré. Javier no respondió, simplemente me hizo un gesto para que me metiera en las tiendas. Hice lo que me dijo, me metí en la tienda que había montado para mí, y creo que Javier se metió en la que monté para él y Sofía. El ruido de chasquidos de fuera se oía cada vez más claro y se hizo cada vez más evidente que no era el sonido de un lobo, ni de un oso, ni de ningún animal que pudiera imaginar. Ni siquiera sonaba como algo de este planeta. La luz del fuego de fuera proyectaba un brillo espeluznante en las paredes de las tiendas, y tuve que taparme la boca para no gritar cuando vi la sombra en las paredes de la tienda. Una cosa horrible, enorme y bípeda que pasaba caminando junto a mi tienda. Sus pasos eran lentísimos pero muy pesados. Se alejó de mi tienda en dirección a la de Javier y Sofía. Lo siguiente que recuerdo, además de esperar con un terror absoluto, fue el grito de Sofía. Gritó como si algo estuviera a punto de acabar con ella. No sabía qué estaba pasando, pero oí a Javier gritar fuera, «¡Corred!», una y otra vez. Les oí a los dos salir corriendo, así que salí apresuradamente y les seguí. Corrimos en la más absoluta oscuridad, sin linternas, sin nada, y aún así sabíamos que algo nos estaba persiguiendo. Unos pasos me seguían de cerca, ya que yo iba el último. Por algún milagro, Javier logró guiarnos hasta la camioneta y, sin mirar atrás, nos metimos todos en nuestros asientos y Javier pisó el acelerador a fondo por el camino. Condujo por el sendero de tierra durante medio minuto antes de que llegáramos a un callejón sin salida. Ahora tenía que dar la vuelta a esta camioneta de alguna manera en este bosque oscuro no muy lejos de donde nos estaban persiguiendo. Le insistí en que apagara las luces para que lo que fuera que nos perseguía no nos viera, pero él insistió en que las necesitaba encendidas para no chocar con ningún árbol al intentar dar la vuelta. Cambiaba de marcha una y otra vez, de directa a marcha atrás. Mientras tanto, yo estaba en el asiento trasero, mordiéndome las uñas y apretando los dientes, mirando hacia el bosque, aterrorizado de poder ver a esa cosa de nuestro campamento. Por fin, Hal logró girar la camioneta completamente y una vez más pisó el acelerador para sacarnos de ese bosque. Dejamos todo en ese campamento, al menos 100 euros en equipo, pero no había ninguna posibilidad de que volviéramos allí. Lo que hizo gritar a Maya fue una respiración pesada y algo empujando su tienda, tratando de romperla. Hal todavía dice que nunca había oído ni visto algo así en su vida. Todavía no tiene idea de qué pudo haber sido, pero definitivamente caminaba sobre dos patas. ¿Cómo sabemos que no era una persona?, podrías preguntar. Simplemente por su tamaño y los ruidos que hacía. Creo que todos tenemos una experiencia verdaderamente horrible e inexplicable en nuestras vidas, y esta fue la nuestra. Gracias por acompañarnos en el canal del misterio. Si te ha gustado esta historia, por favor dale a me gusta, suscríbete y compártela. Y no olvides dejarnos tus comentarios y tus propias experiencias inexplicables abajo. Siempre nos encanta leer lo que piensas.